Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches. A la hora que estén viendo este video, me quiero presentar ante ustedes. Mi nombre es Luis Fernando del Toro Pereira. Yo vengo del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Ambiental en su séptimo semestre, respectivamente. Muy bien, el día de hoy vengo a explicarles un pequeño video, mostrarles un pequeño video acerca del tema de evaluación de riesgo toxicológico. En sí, hablar un poco sobre el tema de cómo identificar las sustancias tóxicas. Sí, muy bien, el día de hoy voy a explicarles algunos métodos, qué es una evaluación de riesgo toxicológico principalmente, para saber un poco más acerca de este tema. También algunos tipos de identificación o tipo de medición también para identificar una sustancia tóxica, cómo es que entra en nuestro cuerpo o cómo actúa, básicamente, con una serie de pasos que más adelante en el video de ahorita les voy a explicar. Así que sin más preámbulos, sin nada más que agregar, aquí les dejo el video, espero que sea de su agrado y lo disfruten. Antes de continuar, tenemos que hablar primeramente del tema a exponer el día de hoy. Tenemos la evaluación de riesgo toxicológico. Como primer subtema, son los métodos para cuantificar e identificar los tóxicos. Sin más preámbulo, podemos empezar. Antes que nada, tenemos que definir primeramente qué es una evaluación de riesgo para poder entrar a lo que son los métodos. Como primer lugar, riesgo se define como la probabilidad de que algo ocurra. Esto se define también como la probabilidad de que ocurra un efecto en la salud después de que una persona haya estado expuesta a una cantidad específica de algo peligroso. Por otro lado, la evaluación de riesgo es el proceso mediante el cual se recaba la información disponible sobre los efectos tóxicos de una sustancia química y se le analiza a fin de determinar el riesgo posible en la relación con la exposición. Este proceso se divide en 4 partes: identificación de riesgo, evaluación del riesgo y de la dosis-efecto, la evaluación de exposición y la definición de cada componente en una evaluación de la exposición. Como primer paso, tenemos la identificación del riesgo. En la evaluación de riesgo, esta comprende la recolección de datos de diferentes fuentes con el propósito de determinar si una sustancia es tóxica. Esta comprende la recopilación y el examen de datos derivados de estudios toxicológicos y epidemiológicos. Como primera parte, tenemos también que la epidemiología es el estudio de los factores que causan y están relacionados con la manifestación y la aparición de casos de enfermedades y afecciones en una población específica. A continuación, se menciona la información que se recopila principalmente y tiene en cuenta a la hora de evaluar lo que es el riesgo de toxicología. Tenemos en este caso la identificación de la sustancia, en este caso viene siendo su nombre, las propiedades físicas y químicas de la sustancia tóxica. Esto se deriva en si se disuelve, es reactiva, explosiva, inflamable, entre otras, qué tamaño tiene, entre otras preguntas. La fuente de información sobre toxicidad, esto viene siendo los estudios epidemiológicos y toxicológicos que un poco más adelante veremos a cabo. La exposición a sustancias tóxicas, estas se vienen recabadas en 3 partes. Lo que viene siendo la ruta de exposición, que viene siendo si es en contacto cutáneo, a través de la inhalación, la ingestión o las inyecciones. La duración de la exposición, en este caso viene siendo aguda o crónica, como anteriormente hemos platicado. Para definir si es aguda o crónica, va dependiendo del tiempo que he estado expuesto, en este caso la duración de la exposición. Lo vuelvo a recargar para algunos que no se hayan acordado. Es el tiempo que ha estado expuesto. Dependiendo del tiempo que ha estado expuesto a la sustancia, se define si es aguda o crónica. La frecuencia de exposición y la exposición a otras sustancias tóxicas. También hay otros factores a considerar. También cuando se determinan las exposiciones potenciales a sustancias tóxicas son el régimen alimentario, su estilo de vida o la ocupación de la persona.
También hay más factores que son los que comprenden el tipo de especie animal en la cual se realizaron las pruebas, si el estudio se realizó en ratas, ratones, en seres humanos o entre otras especies, y otras variables que repercuten en la toxicidad, ya sea la edad, el sexo, la salud de población de estudio, entre otras. Como primera parte tenemos los estudios epidemiológicos, como habíamos comentado anteriormente. Estos estudios, sus dos tipos principales de estudios son los retrospectivo y los prospectivo. Por un lado tenemos los retrospectivos, que son los que procuran recabar información del pasado. Algunas veces la información es incompleta, por lo que la manera en la que ellos se recabaron los datos, por ello, en ciertas instancias es difícil determinar si existe una relación entre ellos, entre los efectos y un factor específico, como la exposición a cierta sustancia tóxica. Por otro lado, tenemos los estudios prospectivos, que estos son los que recaban información de las investigaciones que están en curso. Por esta razón, los resultados son más completos y precisos que los estudios retrospectivos. Ambos métodos son útiles en la identificación de efectos adversos para la salud en la relación con una sustancia tóxica determinada. Por otro lado, tenemos los estudios toxicológicos, que esos son los diferentes tipos de estudio. Se clasifican en la categoría de estudios toxicológicos y entre ellos se encuentran los estudios de toxicidad grave, que estos analizan las exposiciones a corto plazo, y los estudios de toxicidad crónica, que analizan las exposiciones en un periodo prolongado de tiempo. Vamos con la segunda parte, que viene siendo la evaluación del riesgo y evaluación de la relación dosis-efecto. Muy bien, la evaluación de riesgo se realiza una vez se ha descubierto la evidencia de un peligro a través del proceso de identificación de riesgo. El propósito de este paso principalmente es calcular, en la medida de lo posible, la dosis a la cual se presentan efectos nocivos, como su nombre lo menciona. Dado que los efectos causados por una dosis pueden no ser los mismos en los animales que en los que observan las personas, se usan lo que son llamados factores de seguridad. Estos factores de seguridad incorporan las diferencias en la respuesta de animales de laboratorio y las diferencias en toxicidad. La evaluación de la relación dosis-efecto le permite saber al toxicólogo la dosis que produce una respuesta, generalmente una enfermedad o una muerte, en el animal de laboratorio. Eso nos lleva a la evaluación de la exposición. Esta se evalúa la exposición a fin de identificar a la población afectada y, si es posible, calcular la cantidad, frecuencia, periodo de tiempo y la ruta de exposición. La exposición se presenta cuando hay un contacto entre un punto del ser humano y del medio ambiente o del entorno con un contaminante en específico durante un periodo determinado de tiempo. La exposición se expresa en unidades de concentración por tiempo. Eso nos lleva a los factores a considerar cuando se evalúa la exposición. Estos incluyen la información general para cada sustancia química, que es la identificación de una fórmula o su estructura molecular, el aspecto de la sustancia química y su composición, y otras características que permiten la identificación. Adentro de esta información general viene siendo las propiedades químicas y físicas. Otro factor son las fuentes, que es la caracterización de la producción y distribución, los usos que se le da, su eliminación, el resumen de las emisiones ambientales, las vías de exposición y destino en el medio ambiente. Por otro lado, tenemos el transporte y la transformación. Estas vienen siendo la identificación de vías principales de exposición y su pronóstico de la distribución en el medio ambiente. Tenemos también las concentraciones medidas o calculadas. Como su nombre lo dice, es el uso de mediaciones
el cálculo de las concentraciones ambientales de las cuales se tiene que considerar para la mayor evaluación de la exposición. Por otro lado, tenemos las poblaciones humanas expuestas, que estas vienen siendo sus características, su tamaño, su ubicación, en donde se va a hacer, donde se considera o que se evalúa la exposición, o los hábitos que tiene la población. Y por último, tenemos el análisis integrado de la exposición, que este sirve para calcular la exposición, se identifica a la población expuesta y las vías de exposición a las cuales fueron expuestas. Continuamos con la definición de cada componente en una evaluación de la exposición. Muy bien, esto viene siendo la información general sobre cada sustancia química, que viene siendo las propiedades físicas y químicas de la sustancia tóxica que afectan el modo de transporte, la acumulación en el medio ambiente y en los tejidos, así como la manera en la que se transforma cuando se libera al medio ambiente. Algunos ejemplos de las caracterizaciones son que su presión de vapor, es cuánta facilidad puede una sustancia química pasar de estado sólido a líquido o a gaseoso, su capacidad para disolverse en agua o su capacidad para adherirse al suelo o a los sedimentos. El conocimiento de estos factores ayudará a determinar la dosis y la ruta de exposición. Eso nos lleva a las fuentes de exposición, que la exposición de sustancias químicas puede ocurrir en cualquier lugar, en el hogar, como en los productos de limpieza, en pinturas, pesticidas, entre otros, como también fuera del hogar. La exposición a contaminantes químicos en la atmósfera se da a través de la inhalación principalmente. Las vías de exposición y destino en el medio ambiente. Una vez que se ha identificado la fuente, se debe determinar la ruta y la naturaleza de la exposición. La exposición puede ocurrir en el agua potable, que es la ruta que podría ser la ingestión de agua contaminada. Las concentraciones medidas o calculadas es en la medida de lo posible. Es mejor obtener muestras reales de la fuente de exposición con el propósito de calcular la cantidad de la sustancia tóxica presente. No obstante, no siempre se cuenta con muestras y la exposición se calcula con un método matemático. Estos modelos procuran calcular la concentración de una sustancia en el punto de exposición. También la población expuesta, que es importante identificar y caracterizar a la población expuesta en términos de categorías como sexo, edad, cantidad de niños pequeños, mujeres embarazadas y con personas con enfermedades crónicas. Tenemos también la medición de las exposiciones, que vienen siendo los efectos de exposición a mezclas simples y complejas. Son muy importantes, así como los efectos que estas sustancias causan en la salud de poblaciones susceptibles. Por ejemplo, los niños, personas de edad avanzada, personas de color. La exposición también varía ampliamente según las zonas geográficas. La medición de la exposición suele determinarse a través de cuestionarios, encuestas, registros de empleo y evaluación de datos sobre contaminación ambiental para zonas en las que reside una población de estudio. Tenemos el cálculo de la exposición. Una vez que se cuenta con esta información, se puede calcular la exposición. La exposición puede ocurrir a través de más de una ruta, y en tal caso, la exposición total se mide a partir de la suma de las contribuciones de todas las rutas. Y por último, tenemos la caracterización del riesgo. Es el último paso en el proceso de evaluación de riesgo. Es anular a toda la información recabada en otros pasos a fin de determinar el riesgo real de exposición a una sustancia tóxica específica. Eso nos lleva principalmente a nuestro tema, que son los métodos para cuantificar e identificar los tóxicos. Muy bien, el análisis químico-toxicológico es el conjunto de procesos de análisis químico cuyo objetivo es aislar, identificar y determinar de forma cuantitativa las sustancias tóxicas para realizar el diagnóstico de la intoxicación y para evaluar la presencia de tóxicos en la muestra y buscar los posibles agentes etiológicos de un cuadro clínico de intoxicación. Es imprescindible disponer de métodos analíticos con dos propiedades importantes, que vienen siendo la sencillez en el manejo de las muestras y la rapidez en aportar sus respuestas.
Muy bien, el análisis químico toxicológico también es muy importante en la investigación de accidentes, como accidentes laborales, personas ahogadas, electrocutaciones, accidentes de barco, de tren o de avión, así como sobredosis accidentales, puesto que es posible que muertes aparentemente accidentales pueden ser suicidios y que puedan ocurrir muertes naturales, que son en circunstancias que aparecen accidentes. Muy bien, las muestras para análisis toxicológico. En estas se debe buscar la presencia de un producto exógeno, o un xenobiótico en otras palabras, para establecer un diagnóstico y o controlar la efectividad del tratamiento terapéutico. Algunas de estas características que tiene que tener esta muestra son su buen estado, que son lo que debemos evitar la posible degradación, su putrefacción. Su putrefacción, esto favorecería la distribución de post-mortem. También hay que evitar la evaporación, que si tratamos en una muestra de orina, esta adquiriría una concentración mayor del tóxico. Otra característica sería la representación del conjunto. Un ejemplo de esto es, en el caso de las muestras de orina, como son fáciles de recolección, podemos recoger una gran cantidad y que sea homogénea, que la concentración sea la misma que en todas las alicuotas que cojamos o que tomemos. Eso nos lleva a los tipos que tenemos de caracterización, que vienen siendo en fluidos biológicos, que vienen siendo en sangre, orina, contenido gástrico. Bueno, un contenido gástrico puede ser un vómito o un líquido que procede de un lavado gástrico. También puede ser en la saliva. Por otro lado, tenemos los tejidos, que vienen siendo el hígado, el riñón, el cerebro, uñas, pelo, estómago, entre otros. Se usan mayormente en la toxicología forense, ya que en la toxicología clínica es necesario realizar una técnica invasiva para obtener la muestra de tejidos. Esto se intenta evitar a mayor sea posible. Los productos sospechosos de ser la causa de la intoxicación, que pueden ser medicamentos, bebidas, comidas, entre otros. A través del aire, que son importantes en la toxicología ambiental o laboral. Y por último, en las muestras del ecosistema, que vienen siendo los alimentos de animales, en aguas, plantas, los animales en sí, o productos que procedan de los animales o también de nosotros los seres humanos. Eso nos lleva a las modalidades del ensayo químico toxicológico que tienen que realizar. Se divide en dos: cuando se sospecha de un tóxico o cuando no se sospecha de un tóxico. Por primera parte, cuando se sospecha de un tóxico, puede realizarse por la separación del medio o también por las técnicas de identificación directas. Si son de separación, solo se puede usar en muestras poco complejas o con técnicas muy especiales, como inmunoensayos, cromatografía de líquidos, entre otros. Y por otro lado, tenemos cuando no se sospecha de ningún tóxico. Antes de cuantificar se necesita identificar el tóxico. Para ello se requiere una sistematización analítica toxicológica general que va por diferentes pasos, que es la separación o extracción del tóxico de la muestra problema, su fraccionamiento del extracto, purificación de los extractos obtenidos, su detección de la sustancia xenobiótica, la identificación del tóxico, su determinación o valoración cuantitativa y la interpretación de los resultados y elaboración de un informe toxicológico. Eso nos lleva a las características del análisis para los laboratorios. Se precisan análisis químicos toxicológicos en laboratorios de toxicología analítica, clínica, forense, laboral y ambiental. En función del tipo de laboratorio, las características varían, ya sea por una urgencia, que es mayormente en un laboratorio de toxicología clínica, para aplicar la terapia antitóxica al paciente cuanto antes. Los laboratorios de toxicología clínica, ellos deben trabajar de forma coordinada con los servicios de urgencia, debido a la gran variedad de sustancias con las que se puede llegar a intoxicar un individuo, y para determinar las causas de las intoxicaciones más frecuentes en su medio local. Y en un menor
laboratorio forense, ya que analizamos un cadáver. También, aparte de urgencia, tenemos lo que es tipo de muestra, que en toxicología clínica se usan muestras de orina, sangre o saliva. En la toxicología forense, sobre todo muestras de tejido, ya sea hígado, riñón, cerebro, uñas o pelo. Y en la ambiental son muestras de agua, de vegetales, mamíferos, entre otros. Viene siendo en poblaciones. Por otro lado, es la información previa o la anemsis, que es la orientación inicial permitiría abordar el mejor análisis. El paciente puede indicar lo que ha comido, lo que ha ingerido, lo que ha bebido. Si ha ingerido algún medicamento, que viene siendo básicamente en la toxicología clínica, cuál es su lugar de trabajo o qué agente está expuesto. Y por otro lado tenemos la concentración de la muestra, que son generalmente más bajos en los casos clínicos, especialmente en las intoxicaciones subagudas y crónicas, que en los casos forenses, generalmente de intoxicaciones sobreagudas y de muerte inmediata, pueden ser de mayor o menor gravedad. Para eso tenemos los tipos de determinación. Estos pueden ser dos tipos, que vienen siendo la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es cuando solo se necesita saber si en la muestra hay o no un cinebético, y en algunos casos la presencia del mismo ya indica la intoxicación y esto permite llegar al diagnóstico. Y por otro lado, en la cuantitativa, cuando se necesita saber la concentración en la que se encuentra el tóxico para establecer si hay o no intoxicación. En la toxicología clínica es necesaria la determinación cuantitativa para determinar la gravedad de la intoxicación y así deducir las medidas terapéuticas más convenientes. Esto nos lleva a las fases del análisis clínico. Bueno, a las fases de análisis químico toxicológico, que se divide principalmente en lo que son la fase preanalítica como primera parte, que esta incluye todo lo que tiene que ver con la muestra. Es en toma de la muestra, envío al laboratorio, recepción y registro de la misma, y su documentación, almacenaje hasta la realización del análisis, la homogeneización de la muestra si fuera necesario. En pocas palabras, abarca todo lo que tiene que hacerse antes del análisis de esta sustancia. Además, en esta fase se procede al estudio de la información sobre la presunta intoxicación, incluyendo los antecedentes, sospechas, medicaciones, actividad laboral del intoxicado, así como los datos clínicos suministrados por el medio que los atendió. Se decide la prioridad del análisis que se va a realizar. Esto nos lleva a la fase analítica, que esta es básicamente la muestra se divide en 4 partes. Una es para aislar cada grupo de sustancias, los tóxicos volátiles, orgánicos e inorgánicos y otros de reversa. Muy bien. Principalmente tenemos la separación de tóxicos volátiles, que viene siendo lo que es la desilización, que es la que constituye el método clásico, pero en la actualidad está en desuso. Es por eso que se usa la microdifusión, que es en un sistema de cámara cerrada. Consiste en 2 compartimentos ubicados, de modo en que uno colocamos un unificador y otro atrapador. Un solvente puro por el atrapador y en otro la sustancia a volatilizar. Y también la cámara de vapores en equilibrio con el líquido, un espacio en cabeza, que la muestra se encuentra en un vial y se calentamos con etanol o los hidrocarburos. De esta manera las sustancias pasarán entre el espacio del tapón y el líquido. Por otro lado, tenemos la separación de tóxicos inorgánicos, que viene siendo por la mineralización, que esta consiste en destruir la materia orgánica, que existen varios procesos por los que podemos realizarlo, mediante una incinerización por calor, una fusión alcalina, utilizando una sustancia muy básica, un ejemplo puede ser el NaOH, o por una oxidación, utilizando ácidos fuertes como el ácido nítrico o el ácido sulfúrico. Y por otro lado, tenemos también la desproteinización, que esto consiste en eliminar las proteínas, las cuales son también compuestos orgánicos.
Este proceso se realiza con ácido tricloroacético, un TCA, el cual provoca que las proteínas precipiten y se pueden eliminar por centrifugación. Y por otro lado, tenemos la separación de tóxicos orgánicos, como ya hemos comentado anteriormente, la despotronización y la liberación de conjugados. Que la liberación de conjugados es la que consiste en hacer que los compuestos orgánicos formen conjugaciones con otros componentes de la muestra. Esto se puede realizar por la vía química o por la vía enzimática, aunque se utiliza preferentemente la vía enzimática, ya que es menos agresiva y evita la degradación de compuestos labiales, un problema que no podemos evitar por la vía química definitivamente. Y por último es la interpretación de los resultados y la realización de un informe. Básicamente se realiza observando la información clínica y toxicológica y o en colaboración con un médico toxicólogo. No es necesario que el informe llegue a un diagnóstico definitivo, que correspondería al médico clínico o forense según el caso, pero este debería proporcionar una base para ello. Si fuera necesario, podrían realizarse nuevos análisis de las mismas muestras o de otras. Por ello, estas deben conservarse adecuadamente un tiempo prudencial, manteniéndolo en todo modo del momento de la cadena de custodia. Y ya para finalizar, le dejo una serie de preguntas básicas acerca de la exposición del día de hoy, que vienen siendo qué es la evaluación de riesgo, cuáles son las características para las muestras de análisis, cuáles son las fases del análisis químico-toxicológico y cuáles son los factores para evaluar la exposición, y por último, cuáles son las modalidades del ensayo químico-toxicológico. Muy bien, este fue el video presentado ante ustedes, espero que haya sido de su agrado. Concluimos en que hay varios métodos para poder identificar una sustancia. Básicamente existen métodos, existen también formas de identificar una sustancia, en la cual sabemos cómo entra en nuestro cuerpo, por qué método entra, ya lo hemos explicado en videos anteriores. De hecho, igual en este canal hay un video donde yo explico qué vías de exposición hay para que una sustancia tóxica entre en nuestro cuerpo. En este caso, aquí estamos identificando o estamos viendo medir, calculando cómo estas sustancias son tóxicas, son agudas, son crónicas. También en los videos anteriores hemos explicado cómo son aguda, cómo son crónica, depende de qué sea. Pero bueno, espero que este video haya sido mucho de su agrado, al igual que yo al momento de realizarlo. Compártalo, denle me gusta, compártelo con cualquier maestro, porque es una información bastante importante. Para mí en mi carrera es bastante importante. Entonces, sin nada más que agregar, les agradezco mucho por el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.